El día de hoy vamos a trabajar con termodinámica. Veremos un nuevo concepto que es muy importante para seguir analizando lo que es el factor Z y la ecuación del gas ideal. Ese concepto es el volumen pseudo reducido. En los ejemplos anteriores que hemos estado analizando, conocemos la presión y la temperatura a la que está sometida una sustancia gaseosa y comúnmente se pide calcular el volumen específico. Sin embargo, en ocasiones podemos conocer el volumen específico y lo que nos van a pedir calcular será la presión o la temperatura a la que se encuentra sometida. Para eso se define el volumen pseudo reducido de una sustancia y se define de esta forma: es el volumen específico de la sustancia multiplicada por la presión crítica, y eso se divide con la temperatura crítica, y una vez más aparece aquí la constante del gas en cuestión con el que estemos trabajando. Recordando ahora nuestra carta de compresibilidad, ahora estas líneas punteadas que se encuentran aquí representan los valores del volumen pseudo reducido y son las que van a tomar relevancia en estos casos, recordando que las que vienen de esta forma y parecen ser continuas son los valores de la temperatura reducida, y en el eje horizontal seguimos teniendo la presión reducida y en el eje vertical el factor Z, aunque en este caso no buscaremos el valor de Z. Chequemos entonces ese concepto con un ejemplo. Determine la presión del vapor de agua a 600 grados Fahrenheit y 0.514 pies cúbicos sobre libra masa, empleando tablas de vapor, ecuación del gas ideal y la carta de compresibilidad. Para el primer inciso que nos piden trabajar con las tablas de vapor, tenemos que recordar que el agua se encuentra sobrecalentada, por eso tenemos que trabajar con la tabla A6E. Para que podamos identificar el valor de la presión dada estas dos condiciones, lo primero que tenemos que hacer es checar el valor del volumen específico. De esta tabla, el primer recuadro, que tiene una presión de 1 psi, el volumen específico es de 333.6, un valor muy elevado para el que tenemos nosotros. Si nos vamos más abajo, donde aumenta la presión a 14 psi, ahora el valor es de 26, sigue siendo todavía más alto que nuestro valor. Si seguimos aumentando la presión, si observamos acá en los 40 psi, observen que ya el valor del volumen específico va disminuyendo. Eso significa entonces que para que el volumen específico se haga cada vez más pequeño, la presión tiene que ser más grande. Entonces, si seguimos buscando en nuestra tabla, vamos a poder localizar una sección en la cual tenemos nuestro volumen específico, que es 0.514, y lo tenemos aquí a la temperatura de 600 grados Fahrenheit, y entonces cae en el recuadro de la presión a 1000 psi. Por lo tanto, la presión a la que se encuentra sometida el vapor de agua son 1000 psi, y como lo estamos tomando de la tabla de vapor, pues representa nuestro valor más real. Ahora, para calcularlo con la ecuación del gas ideal, tenemos que encontrar la constante del vapor de agua en el sistema británico. Buscamos la presión crítica, la temperatura crítica de esa sustancia, y entonces podremos utilizar la ecuación del gas ideal, que ya la conocemos. Sustituimos aquí nuestros valores, recordando que la temperatura tiene que estar en Rankine. Entonces esos 600 grados Fahrenheit hay que convertirlos a Rankine, y al sustituir los valores encontramos un valor de la presión de 1228.3 psi. Recordando el valor que encontramos de la tabla de vapor, que son 1000 psi, calculamos el error
y se tendría un valor de 22.8%. Es un valor muy grande y una vez más observamos que de esa manera la ecuación del gas ideal no me puede modelar el comportamiento del vapor de agua. Y aquí aparece nuestra tabla A1E, de donde obtenemos los valores de la constante y los valores de la presión crítica y la temperatura crítica de nuestra sustancia. Ahora, para calcular la presión utilizando la carta de compresibilidad, recordamos nuestros valores de presión crítica, temperatura crítica, y procedemos a calcular el valor del volumen pseudo reducido. Al sustituir nuestros valores ya conocidos que tenemos aquí, nos da un valor de 2.37. Ahora calculamos la temperatura reducida, la temperatura de nuestra sustancia entre la temperatura crítica, recordando una vez más que aquí la temperatura tiene que estar en Rankine, y obtenemos un valor de 0.91. Con esos dos valores vamos a proceder a calcular la presión reducida. Examinamos entonces nuestra carta de compresibilidad. Primero tenemos que identificar dónde se encuentra la línea del volumen pseudo reducido. Por aquí tenemos un valor de 2.20. Como es 2.37, debe estar un poquito más hacia adelante. Observen que aquí está la de 2.40. Ahora buscamos la temperatura reducida, 0.91, se encuentra aquí. Y entonces el punto donde se intersectan, que es este, a partir de ahí vamos a trazar una línea hacia abajo para que podamos localizar el valor de la presión reducida, y cae por aquí. Entonces de ahí podemos observar que la presión reducida tendría un valor aproximado de 0.33. Vean que en este caso no estamos calculando el factor Z, sino buscamos la presión reducida. Entonces con esos valores, y recordando que la presión reducida se define como la presión de la sustancia entre la presión crítica, si despejamos podemos encontrar la presión de la sustancia. Sustituyendo los valores encontramos que la presión da un valor de 1056 psi. Recordando que la presión de la tabla de vapor es 1000 psi, calculamos el error y vean que ahora es de 5.6%. Ya es un valor más adecuado para los cálculos que se requieren en este tipo de casos. Bueno, con eso terminamos este ejemplo. Cómo utilizar la carta de compresibilidad, donde ya entra en juego lo que es el volumen pseudo reducido, la temperatura reducida y la presión reducida. Puede ser que en otra ocasión lo que conozcamos sea de nuevo el volumen específico y la presión a la que se encuentre, y nos pidan calcular la temperatura. Entonces se procederá de una manera muy semejante. Para finalizar, nuestra frase del día de hoy con Bebé Yoda: cuanto más aprendamos, más descubriremos cuánto no sabemos. Tenemos que seguir estudiando más, tenemos que seguir aprendiendo más, porque a final de cuentas es poquito lo que sabemos de todo lo que hay que aprender en nuestras carreras. Con eso nos despedimos, que la fuerza les acompañe.